Buenas tardes a todos, a toda la comunidad fanática del desarrollo de animaciones y videojuegos. Les voy a enseñar un truco que me parece bastante práctico, tanto en animación como en videojuegos. Se llama, pues en español se le conoce como quemado de texturas o backing texture en inglés. Y consiste fundamentalmente en a una textura con toda la iluminación aplicada, efectos de sombras y algunos efectos adicionales. Todo eso se puede colapsar en una sola textura y pues es bastante práctico, más que todo por la recursividad que me otorga tanto para render como para videojuegos. Y pues no siendo más, vamos al tema en cuestión. Aquí tenemos una escena muy simple, pues, tiene una iluminación normal. Esto de antemano, está hecho en 3D Studio Max 2009. Se puede aplicar para cualquier otra versión del programa. Obviamente en Maya y en Blender creo que también esto está implementado. Aquí tenemos pues unas geometrías muy básicas, una luz direccional y esta que es la ambiental. Le implementé Cast Shadows, que es un efecto que le da un valor bastante realista a las escenas. Este es el render o la muestra como quedó más o menos en detalle. Es un agua, un efecto como de agua por decirlo de esa manera, y una geometría con un material, con un bump, y una geometría un poco más compleja sin ningún material. Aquí lo que fundamentalmente queremos hacer es que estas reflexiones que se nos están generando en la superficie, en el plano, todas van a quedar, toda esa información de sombras como lo que tenemos acá, como lo que tenemos acá de la sombra de esta geometría, se ve reflejado, y estos brillos más que todo van a quedar todos colapsados en una textura, y pues obviamente eso nos va a colaborar bastante en tiempos de render. Como les estaba diciendo, esto tiene Cast Shadows, eso incrementa bastante el tiempo de render en una escena. Aproximadamente este render se demoró de 3 a 4 minutos haciéndolo, solo este frame, o sea que pues es bastante tiempo. Con la técnica implementada ya no se necesitan luces ni nada, porque toda la información queda recopilada en la textura que fue renderizada. Entonces, esa es como la practicidad. No solo sirve para animación, sino sirve también para videojuegos, porque a veces mucha geometría que está estática y que en el escenario no interactúa directamente, simplemente uno, para darle más detalle, mucho más realismo a las escenas, uno lo que hace es hacer este tipo de procedimientos para que las texturas queden un poco más reales y con más detalle, que es lo que en el videojuego también es bastante destacable. Entonces vamos a proceder. Tenemos el plano acá, plano sencillo. Entonces aquí hay una opción en el menú rendering que se llama Render to Texture, o la tecla número 0 del teclado. Aquí nos aparecen una serie de opciones. Nos aparece donde queremos que quede, o la salida del archivo. Entonces ustedes pueden enrutarlo a donde quieran. Voy a crear aquí una carpeta nueva que backing, pongámosle. Y, perdón. Y acá vamos a enrutar dicha imagen renderizada en esta carpeta. Backing. Y damos a aceptar. Generalmente estas opciones se dejan por default, las primeras. Aquí una que me parece bastante importante es el padding. El padding hace alusión al nivel de detalle que va a tener la textura en su proceso de backing, en el quemado. Entre más backing tenga, más exacta va a ser, porque resulta que este plano
o sea, el proceso que se va a realizar va a ser él va a generar una serie de coordenadas de mapeo W en el plano, que van a ser las que van a ser claves para que el mapa quede bien aplicado. Pero entonces, entre más padding le metamos, va a ser un poco más exacto. Yo generalmente lo dejo en 3, me parece lo más acorde. Acá, en esta parte, es bastante clave. Si el modelado, eso también se puede utilizar para personajes. Si el modelado ya tiene una cantidad, ya tiene unas UVs creadas por el usuario, generalmente se dejan las UVs automáticas que tiene el modelado por defecto. Pero si no, como en este caso, no tiene creadas las UVs, yo generalmente le digo que él automáticamente me las genere. Él va a crearme acá en el panel modificar un modificador extra, valga la redundancia, en el que se me va a crear unas coordenadas UVs a este plano, que me va a servir de referencia para que el plano, la textura quede bien aplicada. Entonces acá damos en clic en Add y aquí nos aparecen las diferentes propiedades que puede tener una textura. El specular, el diffuse, que si son solo sombras, que si es solo luces, que si solo vamos a generarle las normas, o sea, el relieve. Generalmente, como es un material que va a constituirse de varias propiedades como son brillos, luces, sombras y relieves, generalmente se deja en Complete Map y le damos aquí en Add Element. Él automáticamente nos crea un archivo que es en este caso Targa. Yo generalmente no trabajo mucho con ese formato, sé que es muy bueno para videojuegos, pero como este caso es a modo de referencia, vamos a trabajar con JPG. Entonces acá buscamos el JPG, lo tenemos acá. Está en backing automáticamente y le vamos a poner un nombre un poco más corto, simplemente plano. Le quitamos esta extensión y le damos guardar. Nos carga las propiedades de la configuración del JPG y le decimos OK. Aquí en Target Map Slot generalmente hace alusión a subpropiedades que tiene dicho mapa. Yo por default me gusta dejarlo en Specular para que me capture bien los brillos en el mapa. Y aquí la resolución. Tengan en cuenta que entre más resolución tenga la imagen, si digamos por ejemplo ustedes este plano lo llegan a exportar a FBX y Unity se los acepta, el FBX va a quedar un poco más pesado si la textura va a tener mayor resolución. Se recomienda que la textura no sea ni muy larga, ni muy grande, ni muy pequeña. En este caso, como es el plano como tal, yo creería que podríamos dejarlo o en 512 o en 1024. Vamos a dejarlo en 1024 para tener un mejor detalle del quemado de la textura y podamos ver más detalladamente los efectos que dicho material quemado va a tener. Entonces acá yo creería que ya queda todo, la configuración ya está determinada y simplemente le decimos render. Aquí hay varias opciones más. Aquí nos dice que si le vamos a sacar solo el render completo, o sea con imagen y todo del modelado, o solo el unwrap. A veces el unwrap solo serviría si tenemos un objeto, lo duplicamos y los demás objetos van a tener las mismas coordenadas de mapeo, entonces solo necesitaríamos el unwrap para después aplicarle otro tipo de material diferente a dicho unwrap. En este caso pues vamos a sacar el render y le decimos render. Entonces aquí él está haciendo el backing de la textura. Ojalá no se demore mucho. Como les digo, este render, él está haciendo el cálculo. Es un render un poco más complejo que un render común y corriente. Porque aquí está, aparte de que está renderizando con los efectos de luces y sombras que le había definido desde un principio, también está generando unas coordenadas de mapeo W, que son las que nos van a servir para que el mapa quede correctamente aplicado. Como les digo, esta técnica es supremamente práctica cuando uno quiere economizar mucho lo que son tiempos de render en animación
o lo que son en cuestión de videojuegos los efectos de iluminación y eso, porque pues desafortunadamente Unity en ese sentido a veces es algo como limitado, y este tipo de cositas y efectos y brillos en Unity es bastante complicado hacer, a no ser de que digamos se realice con shaders o esas técnicas de programación avanzadas, que pues eso ya es un poco más complejo y la verdad es ya un nivel de programación más avanzado. Entonces uno, para ahorrar recursos, puede utilizar este tipo de implementación y con eso ahorramos recursos. Aquí, como se pueden dar cuenta, ya quedó renderizada la imagen. Tenemos la sombra de la esferita que está acá. Tenemos la sombra de esta geometría que es la compleja, que es una hedra. Y tenemos el reflejo que es proyectado por la luz que incide sobre el plano, tanto en la hedra como en la esfera. Esta sombrita de acá es el reflejo, este reflejo de acá es el reflejo que está proyectado a la esfera. La esfera vendría a estar por este pedacito, por este pedazo, y la hedra por este pedazo. Entonces, no, inclusive la esfera debería estar en este pedazo y la hedra por este pedazo, por eso es que correctamente se está proyectando el reflejo en esta parte de la superficie del plano. Entonces, ya con esta información ya podemos guardar. Cerramos acá. Aquí vemos la configuración de un material supremamente básico, es un plano con un bomb y con un reflection, no tiene nada. Y acá se nos genera este plano, ese contorno verde que generó el quemado de la textura, es el modificador que les estaba comentando, que es como un wrap, que en Maya también se conoce así, y no, pues en Blender ni idea. Esta información contiene la correcta configuración de la textura dentro del plano para que se vea así. Entonces, pues yo generalmente cojo y selecciono el plano y le doy Save. Entonces acá en Backing vamos a crear un archivo que se llama vs plano. Esto no es un JPG ni nada, simplemente es una coordenada de mapeo. ¿Por qué lo hago? Porque quiero cerciorarme que efectivamente la información la información que me otorgó el quemado de textura quedó correctamente aplicada. Entonces yo lo que hago es pasar todo esto a una nueva escena en la que no haya ni luces, ni sombras, ni absolutamente nada, para cerciorarme de que efectivamente el plano tiene la configuración de una escena que sí está correctamente o que sí está iluminada normalmente. Le damos guardar. Por si, pues, si quieren salvan esto, no sé. Entonces lo salvamos acá en el escritorio, digamos que en backing, vamos a ponerle prueba y le damos guardar. Ahora damos un reset, decimos que sí, y ahora lo que hacemos es un merge. Esta propiedad me parece genial de 3D Studio Max, en la que consiste en que podemos hacer una especie de fusión entre varios archivos de Max con diferentes elementos que ese archivo tenga, geometrías y eso, o luces y cámaras. Entonces le damos merge y acá buscamos en el escritorio el archivo que dice backing prueba y nos aparecen los elementos que en la anterior escena teníamos. Entonces, como nos interesa concretamente el plano, damos en el plano y aquí nos aparece tal cual, con la misma escala, con el mismo tamaño e inclusive con el material que de allá ya venía. Pero pues a mí lo que me interesa concretamente es que el backing esté. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicarle un material normal. Ahora sí ya tenemos un material nativo de esta escena y no del anterior. Y vamos acá y eliminamos esto. Ese modificador que acabé de eliminar no está en la lista de modificadores. Él automáticamente lo crea en el proceso de quemado. Pero tenemos un equivalente y es el unwrap. El unwrap lo tenemos en esta parte. Y ahora sí añadimos a este material, a este plano, le añadimos la textura quemada que fue creada en el anterior archivo. Entonces vamos al escritorio, backing, plano. Es este y le damos a abrir. ¿Tan?
y dan. Como vemos, no tiene correctamente configuradas las UVs, de hecho está medio plano aplicado, por decirlo de esa manera, y pues no nos interesa mucho, no nos serviría como para el ejercicio. Pero como habíamos guardado un archivo con las coordenadas UVs en el anterior proyecto, ese es el que nos va a servir para que esta configuración quede correctamente aplicada. Entonces le decimos load y aquí seleccionamos el archivo que creamos, vsplano, y le damos a abrir. Y ahora ya tenemos el plano con las coordenadas, con el reflejo y todo, y ustedes, como se pueden dar cuenta, yo no importé nada más sino solamente el plano, no importé ni la demás geometría ni nada. Como les digo, es bastante práctico para detallar mucha geometría que no va a incidir mucho en animación ni en videojuegos, es más que todo para detallar. Tengan en cuenta una cosa, que si de pronto en algún momento esta geometría es afectada por un elemento que genera sombras y que ese elemento está animado, tienen que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, estas sombras son estáticas. Estas sombras no se mueven ni nada por el estilo, ya está plasmado como textura en el plano y por ende pueden tener resultados no deseados si quieren animar este plano, por ejemplo. Como les digo, deben tener bastante cuidado. Ahora, para cerciorarme que efectivamente quedó bien, voy a abrir esta parte, el menú el editor de materiales, y para que quede completamente exacto, o sea, igualito a la anterior escena, si yo aquí le doy un render, sí me está mostrando bien, pero generalmente suele suceder en escenas más complejas que el material, si no le modifico una parte de aquí que dice Self Illumination y le subo a 100, si quiere hacemos una copia, vemos que esta escena pues no se nota mucho en esta, porque de pronto la escena era muy sencilla, pero en escenas donde ustedes tengan más luces o más incidencia, si ustedes no modifican ese valor de Self Illumination, la textura les va a quedar oscura de acuerdo a la escena en la que están. Si es una escena que no tiene luces, él va a aplicar la configuración que tiene el archivo max de origen sin luces ni nada, y por ende les va a quedar oscura. Yo les recomiendo que este valor siempre quede en 100 para que la textura quede exactamente igual a la otra. Cito que si este valor queda en 100, ustedes le llegan a poner una geometría extra y otras luces, esta geometría, este plano, no va a generar sombras porque tiene el valor de Self Illumination en 100. Si lo quieren que genere sombras, tienen que dejarlo en 0. Repito, en este caso no se está notando mucho, porque la escena es muy sencilla y porque los colores son muy vivos, por decirlo de esa manera. En escenas donde los colores son un poco más oscuros, tipo metalizados, vainas así, a veces sí se nota bastante el detalle de la claridad de la textura. Más que todo en Unity. Unity me muestra que a veces los modelados llegan bastante oscuros con una textura que no tenga Self Illumination. Porque aquí yo ya puedo proceder. Acá vamos acá, Export. Y aquí yo puedo exportarlo como FBX. Y si lo quieren ya lo tienen animado. Y Unity les recibe esta configuración, les recibe esto de acá, la textura y todo, les recibe como viene de 3D Studio Max, que es otra practicidad. Como les digo, esto se puede lograr en Unity de igual forma con shaders o con unas técnicas un poco más avanzadas en ese caso, pero esto, como les digo, es algo bastante práctico. Y el plus que tiene también es que si ustedes tienen una escena muy compleja que está hecha en Mental Ray, en V-Ray, lo que sea, y pues por obvias razones muchas cosas de V-Ray y de Mental Unity no la recibe, entonces el proceso de backing les puede ayudar bastante en ese sentido. No siendo más, espero que este tutorial les sea de mucha ayuda. Cualquier duda o inquietud, mi correo es ivangr8@gmail y pues estoy dispuesto a colaborarles. No siendo más, gracias y chao.